Independientemente del tipo de arraigo que vayas a solicitar, el nuevo reglamento de extranjería establece 7 requisitos comunes que deberás cumplir en todos y cada uno de ellos. Por esa razón, hoy te voy a explicar cómo puedes cumplir con todos y cada uno de estos requisitos y al final del todo también te indicaré de qué manera puedes cumplir con los requisitos específicos de cada uno de ellos. Así que quédate hasta el final. El primero de los requisitos comunes es que no puedes tener la condición de solicitante de protección internacional, es decir, no puedes ser solicitante de asilo, o al menos tu solicitud de asilo no puede estar vigente, sino que por el contrario, la misma en todo caso ya tiene que haber sido denegada y esa denegación tiene que estar firme, bien sea porque no hayas recurrido o en caso de que hayas recurrido en vía administrativa presentando un recurso potestativo de reposición o en vía judicial presentando un recurso contencioso administrativo, el mismo ya haya sido desestimado y en consecuencia esa solicitud inicial de denegación haya quedado firme. Si esto te parece malo como solicitante de asilo y que pensabas solicitar posteriormente un arraigo, espera que veas el segundo requisito, que estoy seguro que la segunda parte no te va a gustar para nada. El nuevo reglamento de extranjería establece 2 años de permanencia como requisito para solicitar cualquier tipo de arraigo, salvo el arraigo familiar, que no está sujeto a ningún tipo de permanencia en España, sino que se puede solicitar el primer día que se llegue y se esté en el país, si así uno lo quiere. Pero para todos los demás van a exigir 2 años de permanencia, lo cual en principio parece una buena noticia, ya que ya no tenemos esa diferenciación entre 3 años o 2 años según el tipo de arraigo que vayas a solicitar. Sin embargo, aquí la mala noticia viene nuevamente para quienes han sido solicitantes de asilo, porque todo el tiempo que ha durado tu solicitud de asilo y hasta que la misma no ha sido denegada y la misma haya quedado firme, todo ese tiempo no será considerado, es decir, no va a computar a efectos de que llegues a estos 2 años. Evidentemente, con esto lo que nos damos cuenta es que el gobierno quiere eliminar por completo la fórmula de primero solicito asilo para después solicitar arraigo una vez que me hayan denegado el asilo. Así que en este caso el panorama cambia por completo, pero en caso tal de que estés en esta situación, por aquí te estoy dejando un video en donde te explico qué tipo de solución puedes aplicar para que esto no te afecte. El tercer requisito es carecer de antecedentes penales, tanto en España como en los países en los cuales ha residido en los últimos 5 años antes de llegar a España. Sin embargo, entre el artículo 126 que establece estos requisitos y el artículo 130 pareciera haber algún tipo de contradicción, porque el artículo 130, cuando nos indica el tipo de documentación que se debe presentar, lo que nos indica es que no será necesario presentar el certificado de antecedentes penales de terceros países siempre y cuando ya hayas estado en España durante 5 años. En resumen, si al momento de solicitar el arraigo, cualquiera que sea, no llevas en España 5 años todavía, tendrás que presentar el certificado de antecedentes penales de los países en los cuales has residido en los últimos 5 años antes de llegar a este país. Y en caso de que ya tengas ese plazo en España, es decir, los 5 años, no tendrás que presentar ningún tipo de certificado, porque incluso el certificado de antecedentes penales de España va a ser comprobado de oficio por las autoridades de extranjería una vez que presentes tu solicitud. El cuarto requisito es que tú no puedas representar una amenaza para el orden público o la salud o seguridad pública. Cabe destacar que este requisito es independiente del requisito de carecer de antecedentes penales. En otras palabras, es posible de que tú cumplas con el requisito de carecer de antecedentes penales, pero que sin embargo se considere que eres una amenaza para el orden público, para la seguridad pública o para la salud pública.
Este reglamento, específicamente en el artículo 126, que están establecidos estos requisitos, no establece qué debemos entender por amenaza al orden público, seguridad pública o salud pública. Sin embargo, hay otras disposiciones del reglamento de extranjería que sí lo definen. Y básicamente lo que indican es que esto lo que significa es que no puedes constituir una amenaza que sea real, actual y grave que afecte a un interés fundamental en la sociedad española. Te pongo un ejemplo de un caso donde puede que no cumplas con este requisito aunque carezcas de antecedentes penales. Y sería si, por ejemplo, tienes una gran cantidad de antecedentes policiales que sean por delitos considerados en España como graves. Y para ello, en este caso, las autoridades de extranjería lo que van a tomar en cuenta son precisamente informes policiales, fiscales y judiciales. El quinto requisito es no figurar como rechazable en algún país con los cuales España tiene un convenio en tal sentido. ¿Qué significa esto? ¿O en qué se traduce esto? Básicamente es que no tengas una prohibición de entrada en ningún país que forme parte del territorio o del espacio Schengen. ¿Quiénes usualmente tienen una prohibición de entrada en cualquiera de estos países? Una persona que previamente ha sido expulsada, es decir, que ha sido deportada. Esta prohibición de entrada, que es una sanción, puede ir desde 1 año hasta 10 años, aunque lo normal es que intenten imponerla por 3 a 5 años, porque en el caso de 10 años son casos muy graves y sobre todo cuando la persona tiene antecedentes penales y policiales y debido a ello la han expulsado. El sexto requisito es no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno. ¿Qué significa esto? Si tú has trabajado en España o tienes algún familiar, algún amigo que lo ha hecho, sabrás que si la persona pierde el trabajo tiene derecho a la prestación contributiva de desempleo, es decir, a el paro. Y ese paro se va cobrando mes a mes. Sin embargo, para los extranjeros, hay una forma en que pueda capitalizarse ese paro y que por lo tanto no lo tengas que cobrar mes a mes, sino que te lo pueden pagar en 2 partes. Una sería cuando tú firmes este compromiso de irte de España y de no retornar, y luego cuando tú estés en tu país de origen tienes que ir al consulado de España correspondiente, entregar tu tarjeta de identidad de extranjero para acreditar que efectivamente ya te has ido de España. ¿Qué ocurre? Que cuando se firma ese tipo de convenio, que es un incentivo básicamente para que te vayas, el mismo va acompañado de un compromiso de no retornar. Y ese no retorno suele ser de 3 años. En consecuencia, si tú has estado previamente en España, has firmado este tipo de convenio, no han pasado todavía los 3 años, te has regresado, te has quedado de forma irregular y quieres presentar una solicitud de arraigo, ellos se darán cuenta que todavía no ha pasado ese plazo y te lo denegarán por no cumplir con este requisito. El séptimo requisito se refiere al pago de la tasa, que en este caso tendrás que utilizar el modelo 790, código 052 y marcar el epígrafe relacionado con la residencia por circunstancias excepcionales. Recuerda que estos son los requisitos generales, es decir, los que se van a aplicar de manera común a todas las figuras de arraigo, pero a su vez el nuevo reglamento de extranjería establece requisitos específicos para cada uno de los supuestos de arraigo que, como te comenté previamente, son 5. Por ello es que te interesa ver este video, porque en él te explico precisamente esos requisitos específicos y no te servirá de nada cumplir con estos 7 que te he explicado si no cumples con estos otros requisitos de manera específica según el tipo de arraigo que vayas a solicitar. Así que no dudes en verlo.